Lo más hermoso es lo más justo, lo mejor la salud, pero lo más agradable es lograr lo que uno ama. La pregunta principal que enmarca la ética aristotélica es la siguiente: ¿en qué consiste la felicidad? Aristóteles argumenta que la felicidad es el bien supremo y que todo el mundo lucha por conseguirla. Sin embargo, cada persona tiene una definición distinta de lo que ésta significa. En este punto nos desviamos de su camino. Por ello, el objetivo de Aristóteles era acabar con ese debate, definir qué es la felicidad y así encontrar una vía para conseguirla. Sin nada más que añadir, empecemos. Tal parece ser, sobre todo, la felicidad, pues la elegimos por ella misma y nunca por otra cosa, mientras que los honores, el placer, la inteligencia y toda virtud lo deseamos en verdad por sí mismos, puesto que desearíamos todas esas cosas, aunque ninguna ventaja resultara de ellas. Pero también los deseamos a causa de la felicidad, pues pensamos que gracias a ellos seremos felices. En cambio, nadie busca la felicidad por estas cosas, ni en general por ninguna otra. Para Aristóteles, la felicidad es el bien más perfecto y suficiente. Es perfecto en cuanto es un fin en sí mismo, y suficiente porque una vez es alcanzada, no se desea más nada. El concepto de felicidad está muy mal entendido e incluso muchos nada más escucharlo ya lo aborrecen. Esto es debido al daño que la sociedad moderna ha causado en este concepto. En el último siglo se le ha cambiado por completo el significado. Hoy en día está relacionado con éxito, fama, dinero, ganar, poder, etc. Pero este hecho no modifica un ápice la realidad, en efecto que los humanos seguimos deseando ser felices, y que la mejor forma de retomar esa senda es volviendo a los antiguos griegos, que fueron los primeros en interesarse por tan importante concepto. A su vez, y acorde con esto que acabo de comentar, ya empieza Aristóteles a demostrar qué es para él la felicidad, y dice: consideramos suficiente lo que por sí solo hace deseable la vida, y no necesita nada, y creemos que tal es la felicidad. Interpretamos que para Aristóteles, la felicidad, más que un constante estado de placer, es un estado de querer vivir. Como veremos a continuación, esta felicidad es en realidad un tipo de satisfacción que obtenemos cuando tenemos un sentido o dirección en nuestra vida. Según esta definición, quedan excluidos todos aquellos placeres externos y efímeros, y todos aquellos conceptos que acabamos de describir, pues estos nunca serán suficientes. Aristóteles desarrolla su teoría y dice que hay tres tipos de bienes: los del cuerpo, los del alma y los exteriores. Dice que los del alma son los más importantes. Todas las decisiones que tomamos nacen de ella, por tanto la actividad también. A su vez, desarrolla que la felicidad será precisamente alcanzada a través de ciertas actividades y acciones que por sí mismas nos proporcionarán la satisfacción. Y dice lo siguiente: y así como en los Juegos Olímpicos no son los más hermosos ni los más fuertes los que son coronados, sino los que compiten, pues algunos de estos vencen, también en la vida, los que actúan rectamente alcanzan las cosas buenas y hermosas, y la vida de estos es por sí misma agradable, porque el placer es algo que pertenece al alma, y para cada uno es placentero aquello de lo que se dice aficionado, como el caballo para el que le gustan los caballos, los espectáculos para el amante de espectáculos, etc. El placer pertenece también al alma. Por ello Aristóteles concluye que el placer verdadero, o llamémosle satisfacción, es producto de realizar ciertas actividades. Erróneamente, nuestra percepción de la felicidad nos induce a perseguir aquellos placeres que nos enajenan de nosotros mismos. Por ejemplo, cuando una persona bebe alcohol, entra en un estado de menor conciencia de sí mismo. Cuando alguien come a destajo, lo que está tratando de hacer es olvidarse de sus problemas durante unos instantes. La clave reside pues en alejarnos de la enajenación y al contrario hacer actividades que nos hagan pensar y sentir más intensamente cada segundo. Kant ya lo dejó claro cuando dijo que entre más nos ocupemos en ser felices, más lejos estaremos de la verdadera satisfacción. La felicidad de la que habla Aristóteles es en realidad una suerte de satisfacción. Podríamos decir que se trata del sentido de nuestra vida. Al mismo tiempo se vende la idea de que hay mucha gente que no es capaz de tal cosa, por falta de talento. A mi modo de verlo, esto es una burda manipulación, y estad atentos porque más adelante ampliaré esta idea. Según el psiquiatra y filósofo austríaco Viktor Frankl, la felicidad es producto de la autorrealización.
o lo que es lo mismo el encontrar algo o alguien en que ocuparnos. Sentir ese porqué provocará que las malas rachas inevitables en la vida sean mucho más llevaderas e incluso disfrutables. La teoría de Frankl nace en el periodo de unos 3 años que pasó en los campos de concentración de Auschwitz y Dachau. Durante ese periodo, Frankl consiguió no venirse abajo, teniendo un motivo por el que seguir vivo. Todo ello es explicado en detalle en su libro, El hombre en busca del sentido, del cual puede que hable en un futuro vídeo. Pero volviendo al tema, lo sorprendente del hallazgo de Frankl es que a pesar de las terribles condiciones en las que le tocó vivir en esos tiempos, él sin embargo fue capaz de encontrar un sentido para seguir vivo y no desfallecer. En mi opinión, la causa de la infelicidad, y acogiéndonos a la definición de Aristóteles, es la siguiente. Cada persona se ve obligada a vender un tercio de sus horas diarias a un trabajo normalmente monótono y sin sentido, para hacer cumplir el proyecto de otro individuo. Esto provoca que las personas sean incapaces de encontrar una satisfacción intrínseca. El sentido en su vida es inexistente. Son incapaces de conectar consigo mismas a través de la actividad, y es ahí donde surgen todos los males espirituales de la era moderna. Esto provoca, como decía Karl Marx, una alienación o enajenación que no es más que la desconexión entre la actividad que realizamos y nosotros mismos. Podríamos simplificar la definición del trabajo enajenado y decir que se trata de un trabajo sin motivo, más allá de la mera subsistencia. El psicólogo estadounidense Abraham Maslow ya lo planteó en su teoría. Maslow propuso que para alcanzar un estado mental sano se debían ir subiendo una serie de escalones. Su teoría fue bautizada como la pirámide de Maslow. En el primer escalón de la pirámide se encuentran las necesidades fisiológicas, el alimento, calor, descanso, etc. Si estas no se cumplen, nos dará igual no tener amigos, no tener dinero o no tener una casa. Pero en el punto en que se cumplen esas necesidades, la satisfacción será increíble. De todos modos, una vez sean cubiertas con regularidad, ya no proporcionarán esa misma satisfacción, y para cubrir ese vacío psicológico, se habrá de subir al siguiente escalón. Finalmente, en el último escalón de la pirámide, Maslow situó la creatividad, la falta de prejuicios, la moralidad o la espontaneidad. Más arriba de estas no hay nada más, ya que estas proporcionan satisfacción por sí mismas, y serán, como decía Aristóteles, suficientes. Volviendo a aquello que dejé abierto en el fragmento anterior, esto es, el argumento que muchos usan en contra de esta teoría diciendo que hay individuos que simplemente están hechos para estar realizando acciones monótonas y que no todo el mundo tiene el talento o virtud para hacer aquello que desean. Desde un punto de vista dialéctico, su punto es bastante pobre, pues no comprenden que es precisamente la situación en la que se encuentran, de enajenación, la causante de que aquellos individuos no encuentren su verdadero yo, que no sean capaces de conectar consigo mismos, y piensen que no tienen el talento y simplemente están destinados a ser una pequeña pieza en un engranaje superior. Su estado de enajenación actúa como dique de contención entre su yo verdadero y su yo enajenado por el trabajo. Y mientras la compuerta permanezca cerrada, el individuo está condenado a no conocer en su vida la satisfacción o felicidad. Para entrar en contacto con nosotros mismos debemos eliminar la enajenación al máximo que se pueda. Y hablo del trabajo porque a mi modo de ver es la principal causa de la enajenación desde la revolución industrial. También hay muchos otros tipos de enajenación, pero son mucho menos frecuentes y por ende, no trataremos en este vídeo. Ya hemos visto el ejemplo de Frankl, que a pesar de su sufrimiento constante fue capaz de encontrar un motivo a su existencia. En su caso, no tenía otra opción, pues estaba atrapado y no tenía alternativa. Pero hoy en día, sin nadie que nos obligue, hay muchas personas, por no decir la mayoría, que encuentran la felicidad a través del sufrimiento. Ese sufrimiento de algún modo llena un vacío y se convierte en felicidad. Es un sufrimiento que vale la pena, por decirlo de algún modo. Es un sufrimiento con un motivo más grande que el propio sufrimiento. Una buena prueba de ello son las cursas del tipo Ironman, la cual se basa en nadar 3,86 kilómetros, pedalear 180 kilómetros y correr otros 42. Lo primero que imagina la mayoría al pensar en esto es ¿por qué? Es un desgaste físico y un sufrimiento que necesariamente no te lleva a un punto mejor. Sin embargo, hay individuos que lo han hecho en repetidas ocasiones. Tal vez es porque tienen un motivo para soportar ese dolor. Esta es una prueba más que nos puede ayudar a entender de qué va verdaderamente la felicidad. Esta no se basa en lanzarse a todo aquel estímulo que nos haga sentir bien, ni tampoco en conseguir el mayor estatus o riqueza, sino en encontrar aquella secuencia de actividades que, como dice Aristóteles, cada uno llevamos dentro de forma natural. Tenemos a nuestra disposición todo tipo de placeres instantáneos que hasta hace unos años parecían impensables. Sin embargo, no nos hacen más felices.
Es curioso cómo hoy en día nos encontramos más atrapados que nunca por todos estos estímulos, pero sin embargo la fachada que se nos vende es la de libertad absoluta, y ello nos debe llevar necesariamente a entender las causas de por qué esta infelicidad se produce en nuestros días. Y por ello debemos preguntarnos si la libertad que se nos vende es capaz de hacernos felices. ¿Por qué están aumentando los casos de enfermedad mental a pasos agigantados? Todo esto debería darnos muchos motivos para reflexionar profundamente acerca de cómo estamos viviendo. En estos próximos fragmentos, Aristóteles habla del motivo por el cual erróneamente los individuos creen que la riqueza material les proporcionará la tan ansiada felicidad. Y cito: pero es evidente que la felicidad necesita también de los bienes exteriores, como dijimos, pues es imposible o no es fácil hacer el bien cuando no se cuenta con recursos. Muchas cosas, en efecto, se hacen por medio de los amigos, o de la riqueza, o el poder político, como si se tratase de instrumentos. Entonces, como hemos dicho, la felicidad parece necesitar también de tal prosperidad, y por esta razón, algunos identifican la felicidad con la buena suerte, mientras que otros la identifican con la virtud. Lo que quiere decir Aristóteles es que uno de los ingredientes para la felicidad es el tener las necesidades básicas cubiertas. Para satisfacerlas hoy en día se debe vender más de un tercio de nuestra existencia, solo para sobrevivir. Y es por ese motivo que muchos identifican aparentemente de forma errónea la felicidad con la riqueza o el dinero. Si somos ricos, si tenemos dinero, nos libraremos de esa carga, pero esta es una posibilidad muy remota y por ende la felicidad queda lejos. En vez de entender que la causa del problema es la falta de sentido vital que induce el trabajo enajenado durante un tercio de nuestras vidas, la gente en su lugar se agarra a la idea de que la riqueza y abundancia solucionará todos los males espirituales. Confundimos el síntoma de nuestra infelicidad con su solución. Es decir, el mayor síntoma de nuestra infelicidad es el querer ser rico, puesto la persona que desea ser rica es porque no se siente satisfecha con su vida actual. Si alguien fuese feliz de forma verdadera, como hemos descrito antes, por muy humilde que fuere su vida, no necesitaría de ser rico. Entonces, asumimos que el ser rico nos dará la felicidad, porque así podremos satisfacer todos aquellos deseos que surjan, cuando y como surjan. Pensamos nuevamente la felicidad de forma errónea. Cuando una persona es infeliz hoy en día, piensa que hay algo erróneo en su persona, que es raro, diferente, que está haciendo algo mal, y entonces cree que debe cambiar de trabajo, o ascender, trabajar más horas, y así cobrar algo más. Debemos entender que la culpa no es nuestra, pero que sin embargo el entender nuestra situación puede darnos una dirección hacia la que apuntar, y puede darnos algo de esperanza. Hay que deshacerse de esa mentalidad y comprender que el dinero nos dará la felicidad siempre y cuando ésta nos libere de la carga del trabajo obligado. A partir de ahí podremos empezar a perseguir aquello que intrínsecamente nos hace felices, como dijo ya antes Aristóteles, porque el placer es algo que pertenece al alma, y para cada uno es placentero aquello de lo que se dice aficionado, como el caballo para el que le gustan los caballos, los espectáculos para el amante de espectáculos, etc. Parece muy difícil que nuestra situación cambie de hoy a mañana, y hemos hecho lo más importante, esto es, entender las causas de nuestra situación. Así que, ¿nos queda alguna opción? A partir de este punto, y siguiendo con Aristóteles, veremos de qué manera podemos mejorar nuestra vida. A través de vivir acorde a las virtudes que describe Aristóteles, tal vez seamos capaces de encontrar un modo de ganarnos la vida por poco que sea, haciendo aquello que nos hace felices, o puede que encontremos el modo de balancear el ganarse la vida con vivir acorde a nuestro propósito. Si nos paramos a analizar la filosofía de Aristóteles, esta se basa en gravitar hacia aquellas cosas a las que tendimos de forma natural. Estas le proporcionarán significado a nuestras existencias, como decía Viktor Frankl. E intentar alcanzar la felicidad de forma directa siempre nos proporcionará el resultado contrario. Como dijo Kant, entre más nos ocupemos en ser felices, más lejos estaremos de la verdadera satisfacción, principalmente porque la felicidad es producto de la actividad de acuerdo con la razón, y los placeres superfluos nos alejan de la correcta razón. En este punto seremos incapaces de la felicidad. Poco más que añadir en este corto vídeo sobre el concepto de felicidad según Aristóteles. Si os ha parecido interesante o útil, hacedmelo saber en los comentarios. También, si creéis que me he dejado algo importante, dadle me gusta ya que ayuda a que se recomiende el vídeo, suscribiros si queréis ver más. Un saludo y hasta pronto.